Bueno, buenas tardes a todos. Me están contando por acá que ya nos están viendo a través de YouTube. Quiero agradecerles a todos por estar aquí presentes, por acompañarnos en este tercer webinar de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Agradecerle de manera especial a la Rectoría y a la Vicerrectoría Académica por permitirnos este espacio académico y el abrazo especial para el arquitecto Diego Pérez, que nos acompaña hoy como invitado especial en este webinar, y a todos los espectadores que nos están acompañando de la Red de Vigías Nacional del Patrimonio, desde el Ministerio de Cultura, el Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá, todas las entidades adscritas al tema de patrimonio, sobre todo a todos los estudiantes que están interesados en este tema tan interesante que es la rehabilitación arquitectónica de la Fábrica de Armas de Toledo. Agradecidísima con todos por su presencia y pues nada, vamos entrando en materia. Yo quiero presentarles a este fabuloso invitado que tenemos hoy, el arquitecto Diego Pérez, contarles un poco su historia, su hoja de vida. Él es licenciado en Ciencias Geológicas, arquitecto, con diplomados en Urbanismo y Ordenación del Territorio, doctor arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Su trabajo se ha desarrollado y se ha destacado como arquitecto municipal y jefe de servicios de obras del Ayuntamiento de Ciudad Real, director también general de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y desde 1995 es director de la Oficina de Gestión de Infraestructuras de la Universidad de Castilla-La Mancha. También es consejero delegado de la empresa pública Toletum Visigodo, responsable de los trabajos de recuperación de la Vega Baja de Toledo, que va a ser gran parte de toda la historia que nos va a contar hoy el profesor Diego Pérez. Su trabajo como docente se ha desarrollado en diversos posgrados, en las maestrías de restauración del patrimonio, también de la TSAT, en el máster de calidad de la edificación, profesor también de los doctorados de la Universidad de Castilla-La Mancha y del posgrado de gestión y revitalización de la ciudad, el paisaje y el territorio. Aquí saludo también de manera especial a todos los compañeros que nos están visitando en esta presentación. Y contarles también que el arquitecto Diego ha hecho grandes publicaciones en revistas y libros que nos hablan sobre patrimonio industrial, paisajes industriales y su tesis sobre restauración monumental en Toledo. Profesor, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, Sandra, y muchísimas gracias por vuestra invitación a la Universidad de Gran Colombia, a todos los que nos acompañáis a través de la red de distintos sitios, a los amigos que, aunque no estoy viendo, sé que hay varios que nos reencontramos en esta oportunidad, y encantado de hablar de un tema que me interesa especialmente, como es el de patrimonio industrial. Cuando Sandra me presentó esta posibilidad, uno de los temas que le propuse es hablar de eso, de patrimonio industrial. A ella le pareció un tema interesante y vamos a hablar de ello, en primer lugar, de una forma más general y más amplia, y luego presentaremos el ejemplo concreto de una rehabilitación en la que he intervenido como arquitecto, que es el caso de la Fábrica de Armas de Toledo. Por mi parte, como digo, encantado y muchas gracias por vuestra invitación. Saludamos de manera especial al señor decano Francisco Beltrán Rafalino, que nos acompaña también a través de la presentación por el canal de YouTube, al arquitecto Fabián Báez, coordinador de docencia, al arquitecto Janet Parrado y a Proyección Social de manera especial de la Universidad de la Gran Colombia, que pues a través de este apoyo fue posible la realización de este webinar. Y el apoyo tecnológico que nos está realizando el ingeniero Juan Castellón, del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica. Muchas gracias a todos y bueno, vamos entrando en materia.
Arquitecto, yo quería de manera inicial, para hacer una introducción a este webinar, que habláramos un poco sobre qué es patrimonio industrial. Y sé que usted nos tiene una presentación que va a ir acompañando estos temas. Permítame, yo la voy por acá colocando y vamos entrando en materia. ¿Están viendo mi pantalla? El patrimonio industrial es un tema que ha entrado en la reflexión sobre el patrimonio histórico en fechas relativamente recientes. En 1978 se creaba un organismo internacional como es el TICHI, el International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, y en 1999 en España nacía INCUNA, que es una asociación de industria, cultura y naturaleza. Hasta el año 2000, el Ministerio de Cultura español empezaba un trabajo sobre el plan de patrimonio industrial que poco a poco se ha ido desarrollando. En el 2005, el movimiento del Docomomo ibérico publicaba la arquitectura de la industria desde el 1925 a 1965, el Tichy ponía en marcha la exposición de los 100 elementos. Es algo que se ha puesto en valor y sobre lo cual hemos empezado a reflexionar en fecha muy reciente. Ahora bien, ¿qué es exactamente el patrimonio industrial? Porque está bien que sepamos de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a una realidad tan compleja y tan variada. Fundamentalmente se habla de patrimonio industrial cuando se está refiriendo a toda una serie de proyectos que se desarrollan a partir de la revolución industrial, que fundamentalmente presenta la existencia de unas nuevas fuentes energéticas. Hasta mediados del siglo XIX los sistemas que se estaban viendo eran fundamentalmente utilizar las energías naturales, el agua y el viento. Hay un nuevo sistema de trabajo, una organización del mercado del trabajo. Hay también unos nuevos materiales como son el hierro y el acero, y hay toda una serie de medios de transporte. El Plan Nacional del Patrimonio Industrial Español dice: se entiende por patrimonio industrial el conjunto de los bienes muebles, inmuebles, sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y de gestión generados por el sistema económico surgido de la revolución industrial. Estos bienes se deben entender como un todo compuesto por el paisaje en el que se integran, las relaciones industriales en las que se estructuran, las arquitecturas que los caracterizan, las técnicas utilizadas en sus procedimientos, los archivos generados durante su actividad y sus prácticas de carácter simbólico. Esto es una definición teórica. Yo quisiera concretarlo en tres aspectos que afectan a este patrimonio peculiar. En primer lugar, entender que el patrimonio industrial abarca una diversidad y amplitud de contenidos inmenso. Solo enumerado hay algunas cosas de las que entendemos como patrimonio industrial. Las minas y la utilización de los minerales que se obtienen, sean materiales metálicos, rocas, industrias de la energía, donde hay centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, nucleares, sistemas de energías renovables, industrias de la construcción, como las cementeras, las fábricas de cerámica, industrias metálicas, industrias alimentarias, las bodegas, las almazaras, los productos derivados de la ganadería. Yo he trabajado mucho con algo que en la comunidad donde vivo, en Castilla-La Mancha, es muy importante, que son las bodegas. Castilla-La Mancha tiene la superficie de viñedo la mitad de todo el viñedo español y es probablemente uno de los grandes viñedos del mundo. En este caso es una industria muy peculiar, como es la obtención de un producto como el vino. Todos los transportes y comunicaciones son conocidos también como parte del sistema industrial, incluso los sistemas de comunicaciones, las tecnologías referidas a la telefonía, a las comunicaciones, a Internet, todo un abanico de cosas tan diversas que podemos ir pasando, Sandra, que vais a ir viendo
imágenes de cosas que son patrimonio industrial tan diferentes. Este es un plano de las minas de Almadén, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Estaciones ferroviarias como la que aparecía a continuación, donde ya hay toda una presencia de la estructura de hierro, todas las grandes naves, la estación de Abando en Bilbao, con esas grandes cerchas que cubren todos los recintos a donde llegan los ferrocarriles, o la otra estación, la gran estación que hay en Barcelona, la estación de Francia, que es un proyecto de Bruza también muy interesante, con esa doble arco que va recorriendo en los dos lados, igual que todos estos referentes de arquitectura del transporte, arquitecturas de elementos muy diversos. Fijaros todo el proceso que se desarrolla fundamentalmente en Centro Europa, de todos los altos hornos, de toda la obtención de hierro, son elementos que todos pertenecen a la arquitectura industrial. Es decir, este es un ejemplo de una de las factorías de Arcelor en Polonia, pero en esa línea la fabricación, las fábricas de cemento, una cementera en un pueblo de Toledo, en Villaluenga de la Sagra, como materias y producción de las industrias de la construcción, es un elemento también significativo de lo que forma parte de este patrimonio industrial, o industrias diferentes como todas las que de la producción de la energía eléctrica, las hidroeléctricas, que al final se acaban transformando en otras centrales, sean térmicas o en algún caso centrales nucleares. Este es un caso del pantano de Contreras, con toda una obra de infraestructura para atravesar la instalación hidráulica que se ha producido, estructuras de producción de la energía que van generando nuevos elementos. Incluso llegaríamos a las instalaciones modernas. Algunas de ellas ya han dejado de funcionar. En el caso de las centrales nucleares, esta está en funcionamiento en Trillo, pero en Castilla-La Mancha tenemos una central, la de Albalat de Zorita, que ha cerrado ya como su funcionamiento después de 50 años en marcha, y forman parte ya de ese patrimonio abandonado y de ese patrimonio que ha dejado su función. Es decir, todo un muestrario de elementos que dejan paso, por ejemplo, a estas instalaciones ya modernas de paneles solares fotovoltaicos, de grandes instalaciones de producción de energías renovables, que son elementos de una industria moderna y contemporánea. O en esta misma ciudad, en Puerto Llano, ahora vemos imágenes de una gran central de transformación de crudos. El petróleo viene desde la costa y llega hasta aquí, y la refinería que produce toda una serie de elementos, no solo de la gasolina, del gasoil, del diésel, sino al final se convierte en una gran instalación petroquímica donde se producen toda una diversidad de elementos, creando auténticas ciudades industriales, como se ve en la siguiente diapositiva, con elementos, con recintos que acaban siendo tan grandes o más como la ciudad urbana que está próxima. Es decir, un patrimonio que abarca una diversidad de cosas, pero también en este caso un patrimonio singular que hay que tener en cuenta que cuando lo estudiamos no es exclusivamente el patrimonio referido a los edificios, a una arquitectura, y a veces hablamos de arquitectura industrial. Empleo el término patrimonio industrial porque el patrimonio abarca muchas cosas distintas. Están los edificios, están los lugares de donde se obtienen las materias primas, y si vamos viendo las siguientes diapositivas, Sandra, aparecen edificios, aparecen archivos, aparecen maquinarias, hay viviendas de obreros, hay testimonios históricos, hay todas unas instalaciones de ingeniería, hay toda una serie de vestigios materiales a los cuales se unen
bienes muebles e inmuebles, testimonios y restos generados por el hombre, toda una serie de elementos que constituyen y que integran lo que es el patrimonio industrial. Y cuando hablamos de patrimonio industrial, no debemos pensar como pensamos en el patrimonio religioso o en el patrimonio civil, en la iglesia, en el palacio. Fundamentalmente, aquí hay todo un repertorio mucho más amplio de muchas realidades, de unas realidades mucho más complejas que abarcan desde los elementos que producen la energía de la instalación, las grandes escombreras que están en el conjunto, toda una instalación, vemos algún documento del proyecto que vamos a ver al final, de un documento de archivo de cómo se ha ido generando ese edificio, porque curiosamente las fábricas suelen tener una historia larga y dilatada que van cambiando a lo largo del tiempo y que van generando toda una serie de modificaciones y de alteraciones que son parte importante, que son parte esencial de su historia. Vemos la imagen siguiente, por ejemplo, con unas factorías como ArcelorMittal, antes ponía una distinta, en este caso son dos, una de Ucrania y otra de Polonia, con toda una maquinaria que es tan importante en estos casos o casi más que el gran contenedor donde se está produciendo y donde se está realizando la producción, en este caso, del hierro, de los aceros, de todas las estructuras metálicas que se obtienen en todas estas fábricas. Pasamos, es decir, fijaros la imponente maquinaria de algunas de estas instalaciones que acaba siendo un elemento que tiene un valor y que tiene un peso casi más importante que la propia nave, que no deja de ser una nave con una arquitectura muy sencilla, con una estructura metálica, con un puente grúa, pero toda esa generación de estructura interna es un factor importante de lo que es el funcionamiento de la instalación fábrica. En algunos casos, referencias simbólicas del trabajo, del funcionamiento, de cómo se desarrolla la instalación y de la presencia de los obreros que están en ella. Pasamos. Pero hay un tercer ingrediente. He hablado de un patrimonio muy diverso, con muchas actividades muy diferentes, un patrimonio que integra muchas obras, que integra edificios, maquinaria, relaciones con el medio natural, toda una serie de documentos, de archivos, de los propios productos, pero hay un elemento singular que es el que define de forma diferenciada al patrimonio industrial. Claro, curiosamente, el patrimonio religioso es el resultado de la voluntad del poder religioso que quiere levantar edificios para la actividad litúrgica de la comunidad. Catedrales, iglesias, conventos, son una muestra de ese patrimonio levantado por el poder religioso que tiene representantes excepcionales en todos los territorios. El patrimonio civil es el patrimonio construido por el poder político, por la aristocracia, por el poder económico, para el desarrollo de todas sus actividades. Y el patrimonio industrial tiene algo especial. Normalmente ha sido construido por un poder económico para atender determinadas necesidades de la sociedad y obtener un beneficio económico, utilizando la tecnología del momento, lo cual explica que es un patrimonio que se envejece a una gran velocidad. Sus instalaciones hay que renovarlas, las máquinas hay que cambiarlas y las técnicas hay que utilizarlas. Pero hay un elemento que es permanente y que es esencial, y es la presencia del hombre como referente de la actividad y desarrollo de su presencia. Y por eso hay muchos autores que dicen que el patrimonio industrial que conservamos es la huella del trabajo del hombre. Y por eso de ahí viene su importancia, de ahí viene la prioridad que podemos darle a este
patrimonio porque es la huella, es la muestra de lo que ha sido el trabajo en los últimos años. Fijaros ahora que se habla de la incorporación de la mujer al trabajo, esta es una imagen de una de las naves de la fábrica de armas de Toledo, en una de las naves donde se cargaban los fulminatos, un proceso peligroso porque si no se hace bien se puede producir una explosión con graves problemas, pues es el lugar donde están trabajando todas las mujeres. Estamos hablando ya de 1930, 1940, de un momento muy anterior a lo que es el proceso de incorporación de la mujer al mundo del trabajo en la actualidad. Otra imagen de este mismo recinto que luego veremos de la fábrica de armas muestra el momento de la salida de los obreros de la fábrica, donde la vinculación de ese patrimonio industrial con las personas que están desarrollando allí su actividad es un factor esencial en la definición y en el entendimiento de lo que es este patrimonio y de los valores que puede tener. Unas imágenes como la siguiente de uno de los obreros de una de las centrales de producción de hierro que ponía anteriormente, es todo una reivindicación de la presencia del trabajo del hombre dentro de estos recintos. Es decir, un patrimonio que tiene esos tres ingredientes. Tiene unos campos de actuación muy amplios y muy diversos, que tiene unos contenidos plurales que van desde los edificios, la maquinaria, los sistemas de producción, los archivos, la relación con la materia prima que utilizan y, sobre todo, un patrimonio que es la huella del trabajo del hombre. Entonces, se nos plantea una segunda reflexión. ¿Qué hacemos cuando queremos rehabilitar el edificio? Y antes ponía rehabilitar el patrimonio y no está equivocado, está bien escrito. Es la reflexión que hacíamos en un curso, en un congreso en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, donde se hablaba de la necesidad de volver a vivir, de volver a habitar esos edificios. Y la rehabilitación de estos edificios tiene elementos comunes con cualquier patrimonio, es decir, tendremos que documentar el patrimonio, tendremos que ver los archivos, los textos, las imágenes, vamos a levantar planos del edificio, vamos a ver las submedidas, vamos a estudiar sus estructuras, las patologías, vamos a estudiar la arqueología de aquello que está construido, de aquello que tenemos. Pero hay elementos también específicos. Y es que el patrimonio industrial es importante estudiar cómo funcionaba ese edificio, su maquinaria, sus equipos cuando existan y tratar de integrarlos de alguna manera en esa rehabilitación. Incluso en muchos casos hay la posibilidad de contactar con gente que ha estado utilizando esas fábricas y que continúan y que mantienen la tradición de esos lugares y que conocen perfectamente cómo funciona. Y por último, un elemento esencial en el patrimonio industrial que en otros patrimonios, siendo importante, no tiene el valor que tiene aquí, que es la necesidad de estudiar su relación con el entorno natural, de dónde llegan las materias primas, cómo está condicionado con el medio natural, cómo incide, sea positiva o negativamente, en ese entorno. Son elementos importantes en ese conocimiento. Fijaros, por ejemplo, en el ejemplo que os voy a poner posterior al final de la fábrica de armas, empezamos por un conocimiento de los archivos. Estos son planos del archivo de Simancas, del momento en el que se está construyendo, de que se está rehabilitando, planos que nos dan una información muy interesante de cuál era la idea original, de cómo era el proyecto que se estaba pensando y del que nace toda la ciudad industrial que al final se llega a consolidar. Un plano en la diapositiva siguiente ya es que explica el funcionamiento de la sección, de cómo las ruedas se mueven con la fuerza del agua que llega allí. Y fijaros en lo que decía anteriormente, cómo es muy importante
en muchas de estas instalaciones industriales estudiar también el proceso histórico que se ha producido, cómo ha ido cambiando a los siglos. Pero si estos planos eran de finales del siglo XVIII, el plano que vamos a ver a continuación es un plano ya de mediados del siglo XIX. Todavía esta es la sección de la llegada del agua. El siguiente nos daría la imagen de... en este caso todavía no es el plano que quería decir, pero fijaros en este caso la referencia a documentación histórica de ese momento nos demuestra cómo los canales que está construyendo Sabatini en este momento son los canales que están en los tratados de la época, en los tratados históricos que se conocen de cómo funcionan este tipo de instalaciones. Y como decía en la próxima imagen, creo que sí saldrá ya, cómo ese plano que teníamos antes de finales del siglo XVIII, ahora ya a mediados del XIX, ha cambiado, ha evolucionado, hay toda una serie de instalaciones. Pues todo ese conocimiento de la documentación histórica, de la documentación de planos, de archivos, nos da una información importante para entender cómo va a ser la rehabilitación que podemos hacer en ese edificio. Pasamos. Pues en este caso, fotografías históricas que nos explican cómo se estaba haciendo la presa de la parte posterior de la fábrica, una solución con una inca de pilotes de madera, un sistema constructivo que hoy en día sería desapercibido para nosotros, pero que en aquel momento tenemos documentado a través de unas fotografías ya de principios del siglo XX. Pasamos. La imagen ya de años después, de finales del siglo XIX, de 1875, ese edificio que hay en el frente ha ido cambiando, aparecen nuevas naves, nuevos elementos. Pasamos, luego esto lo veremos más despacio al final de la presentación. Pasamos, Sandra. Claro, ya este mismo edificio, años después, en 1900, un plano que nos va dando una información, y vamos teniendo toda una información histórica de cómo se ha ido variando, de cómo ha ido cambiando el edificio, lo cual es un dato importante de cara a la rehabilitación, de cara a cómo vamos a hacer en el futuro el siguiente. Incluso imágenes de grabados, de pinturas, nos pueden ayudar en este conocimiento del edificio previo para la rehabilitación. Un primer elemento que es este conocimiento. Un segundo elemento a definir, muy importante, es definir qué nuevas funciones les vamos a dar a estos edificios. Hay una excesiva tendencia, yo creo, en el caso del patrimonio industrial, a querer convertir todo en un museo, y cualquier pieza de arquitectura industrial que ha perdido su función, nos planteamos enseguida la posibilidad de convertirlo en un pequeño museo, en algo. Es un tema importante y luego veremos cómo esa definición museística ha generado arquitecturas de especial interés y de gran valor. Pero es importante plantearse otras posibilidades, la posibilidad de continuar con la actividad inicial, aunque cambien, o nuevas funciones. El ejemplo que yo os voy a poner al final es una fábrica de armas, que era una fábrica de espadas, de proyectiles posteriormente, y que se decide convertir en un campus universitario. Pasa, Sandra. Pasa. Por ejemplo, posibilidades de estructuras, de edificios muy sencillos como son estos, como son unas bodegas, se han mantenido el elemento fundamental como eran las estructuras de cubierta, en este caso unas estructuras ya de hormigón pretensado, y ahora se utilizan como salas de almacén, como espacios de distribución de la propia bodega. Pasamos otro ejemplo de una cueva también de una antigua bodega, ahora se ha convertido en una sala de barricas dentro del complejo de la bodega, con un nuevo uso, pero manteniendo la estructura inicial del proceso. Siguiente.
Bien, en este proceso de rehabilitación del patrimonio industrial, yo decía antes que no hay que pensar que todo es un museo, pero yo quería poner justo el ejemplo de los grandes museos que han surgido de la arquitectura del patrimonio industrial como ejemplo de otro aspecto importante en el patrimonio industrial. Y es que tiene unas posibilidades abiertas que no tiene otro patrimonio. La catedral, el edificio histórico, finalmente tiene unos elementos tan fuertes, tan importantes a conservar, que nuestro trabajo de rehabilitación puede introducir nuevos usos, nuevas cosas, pero dentro de unas estrictas limitaciones. En el caso del patrimonio industrial, podemos tener un ámbito y un margen de libertad realmente importante. Y por eso quería poneros el ejemplo de unos museos construidos en los últimos años donde hay planteamientos y soluciones, decisiones arquitectónicas muy importantes a la hora de decidir cómo se hace el proyecto. El primero de ellos probablemente es un ejemplo extraño porque no es una fábrica que se haya construido como museo, es una gran instalación industrial que nace en sus orígenes como una sala de exposiciones. Es la galería de máquinas que construyen Duter y Contamine para la Exposición Universal de París de 1889. El siguiente ejemplo, salto ya muchos años, es probablemente uno de los primeros proyectos más audaces de rehabilitación del patrimonio industrial, que es el proyecto de la construcción de una gran estación ferroviaria, de la estación d'Orsay, una estación que se construye en su momento como estación y hotel, que se realiza para la Exposición Universal de París, también de 1900, que en 1970 se abandona totalmente y se decide convertir en un museo y se le encarga el proyecto al equipo de Gaeulen. Y la propuesta es vaciar el conjunto y convertirlo en ese gran espacio expositivo. Esa es una solución parecida a la que Herzog de Meuron hacen en la Tate Modern, el Museo de Arte Contemporáneo de Londres. En el 2017 era el museo de arte contemporáneo más visitado de todo el mundo, donde van también a esta solución de vaciar ese espacio central. La gran sala de turbinas se convierte en ese espacio donde las grandes instalaciones tienen lugar. Una opción que Herzog y de Meuron de alguna manera adoptan en otros proyectos que hacen de este tipo. El siguiente ejemplo es un ejemplo donde la transformación se hace mucho más radical. Es la propuesta que Renzo Piano hace para la Power Station en Moscú, donde prácticamente la estructura inicial de la gran cubierta metálica se convierte en un pretexto donde alberga toda una serie de nuevas estructuras metálicas que generan planos y elementos distintos. Ahora, un ejemplo distinto es el siguiente que vemos, que es un proyecto también de los arquitectos anteriores de Herzog y de Meuron, un proyecto para un museo en Madrid, en una calle central, en el Paseo del Prado, enfrente del Museo del Prado, muy cerquita del Museo Reina Sofía, donde aprovechan un espacio que es ese que se ve de ladrillo en el primer plano, que es una central eléctrica que acaba siendo de alguna manera el pretexto para levantar sobre ella todo ese elemento revestido de acero corten con esa ampliación del museo para exposiciones temporales que tiene CaixaForum en Madrid. Un proyecto distinto es el siguiente que vamos a ver, que es el proyecto de actuación que plantean en Dunkerque los arquitectos Lacaton y Basal para un centro también de arte contemporáneo, el Centro de Arte FRAC, donde su propuesta es tan arriesgada como decir el elemento industrial que yo tengo, que es el de la izquierda,
es tan fuerte y tan importante que voy a construir al lado un edificio igual que va a ser realmente el centro de exposiciones. Y el primero se va a poder visitar, va a haber alguna exposición temporal, pero el gran centro es la nueva estructura que he construido que repite la imagen de la estructura industrial que tenía en un principio. Claro, propuesta radicalmente distinta y esta que a mí me parece una de las propuestas más sugerentes y más interesantes, que es la central de Montemartini en Roma, con un problema de obras que había para el Centro de Conservación de Arte Antiguo de Roma, deciden utilizar esta central eléctrica como almacén de materiales y llevan allí las esculturas. Y cuando ven la imagen que se produce, el diálogo entre la fábrica, la antigua central industrial y las esculturas, han decidido que se va a convertir, que se ha convertido ya en un museo donde es posible establecer este diálogo fuerte entre esa maquinaria que se ha mantenido, que se ha conservado perfectamente, y el nuevo elemento que es la escultura clásica, que ha ido cambiando a lo largo de los años, dependiendo de las necesidades, pero que siempre mantiene ese diálogo importante entre la arquitectura industrial que se conserva y los nuevos elementos introducidos. Y el último ejemplo es algo que probablemente conocéis, que es una estructura industrial como es la estación de Atocha, un proyecto del arquitecto Rafael Moneo, que decide que el antiguo espacio de la estación se convierte en un invernadero y es el lugar de llegada de la gente, y la estación nueva se construye al lado de esta estructura anterior. Como veis, soluciones que están abiertas a posibles interpretaciones, cada una de ellas de manera distinta. Y por último, una reflexión final sobre un concepto que hoy se está hablando, y hablar de los conceptos y de las definiciones sería importante también. Es decir, alguien habla en mucha literatura americana se habla, por ejemplo, de arqueología industrial. Yo creo que no es una buena definición. Yo creo que está mejor el concepto de patrimonio industrial, porque está integrado por muchos elementos, y el patrimonio industrial está integrado por elementos que van como desde la fábrica a los espacios naturales donde se obtienen las materias, los entornos de trabajo, lugares de ventas de la producción, y por eso en muchos casos hablamos de paisajes industriales como una imagen de una realidad más compleja que integra toda una serie de cosas muy diversas y que debe plantearse en esa diversidad de cosas en su rehabilitación. Claro, por ejemplo, cuando hablamos de una bodega, la siguiente imagen, estamos hablando no solo de la bodega, es muy importante entender el paisaje del viñedo que está en la proximidad, una bodega en un pueblo de Ciudad Real, cerca de San Carlos del Valle, o cuando hablamos, la siguiente diapositiva, cuando hablamos, por ejemplo, de un lugar como Almadén, declarado Patrimonio de la Humanidad, no solo hablamos de la mina, sino hablamos de los lugares donde se producía y se extraía el mercurio, en este caso unos hornos históricos también que se han conservado, pero que son parte de la producción fabril que relaciona el mineral, que relaciona el cinabrio con los hornos de aludeles que servían para obtener el cinabrio. Otro ejemplo distinto de esta definición, fijaros, en este caso sigo también con Almadén, fijaros, la mina había generado toda esta escombrera en el borde de la ciudad, y uno de los proyectos de rehabilitación, una parte importante, ha sido la recuperación del medio natural, la recuperación de esas bandas como parte integral de un proyecto de rehabilitación para convertirlo en un parque minero, que es lo que ahora mismo es todas las instalaciones de Almadén. Y un ejemplo final
que probablemente conocéis y que es muy importante, que es todo el gran proyecto de paisajes industriales que se realiza en Alemania, en la cuenca del Ruhr, un proyecto de una extensión superior a las 200 hectáreas, que en un momento el gobierno alemán decide poner en marcha y se ha convertido en un gran parque temático donde los turistas van a visitar las ruinas industriales que han quedado integradas dentro de un medio natural excepcional y donde se han ido incorporando diferentes municipios, diferentes ayuntamientos con proyectos de restauración de algunos de los elementos, de conversión de toda una serie de cosas, pero sin entrar en los detalles de esa reflexión, un buen ejemplo de cómo el patrimonio no es solamente los edificios, sino que debe tener en cuenta un entorno importante. Siguiente, se ven más cosas, yo creo, de la cuenca del Ruhr, donde todos esos elementos de las antiguas producciones de hierro, del carbón, de toda la minería alemana que ahora está fuera de uso, se ha mantenido y se ha conservado como un gran parque lineal donde se puede recorrer, se puede visitar, se puede hacer deporte, se puede ir de turista a ver todas esas instalaciones, a entender todo ese patrimonio industrial. Resumo un poco todo lo que os está contando, ese patrimonio industrial tan diverso y con tantas cosas, ese patrimonio que requiere un acercamiento singular y especial, un patrimonio abierto a la rehabilitación y un patrimonio que debe tener en cuenta también un entorno, y por eso hablamos de paisajes industriales. Un paisaje industrial donde, reitero algo que hice en un momento, la presencia del hombre, la presencia del trabajo es elemento esencial y por eso reivindicamos el patrimonio industrial como paisajes del trabajo, como paisajes de la memoria del trabajo de nuestra sociedad. Muchas gracias. Arquitecto, muchísimas gracias. Qué presentación tan espectacular. Creo que aquí quedan resumidos muchísimos temas. ¿Qué es el patrimonio industrial? ¿Qué es rehabilitación? ¿Por qué se hace una rehabilitación? ¿Por qué se debe hacer? ¿Cuáles son esos buenos ejemplos de rehabilitación? Nos contabas los ejemplos sobre museos y sobre otras adaptaciones que se hacen donde el protagonista es esa arquitectura industrial rehabilitada. Y al final, esa presentación que nos hace sobre el paisaje cultural, cómo ese paisaje cultural y la industria hace parte en esa transposición del paisaje y conforma de verdad ese paisaje. Es necesario el entendimiento de todos estos 4 temas para poder gestionar el patrimonio cultural. Bueno, vamos a entrar ahora ya a contar, ya haciendo esta breve introducción de todas estas temáticas, a contarles el caso en particular de la fábrica de armas de Toledo, para que todos la conozcamos. Es un ejemplo de rehabilitación muy importante, con una inversión muy importante y sobre todo con una infraestructura que ha permitido que se mantenga ese paisaje, que se mantenga la arquitectura de una manera evidente, presente, y que no es un objeto, no es un edificio que está en desuso, sino que por lo contrario está en este momento completamente rehabilitado y en atención a todas las personas. Los voy a invitar a ver un video. La fábrica de armas de Toledo es un excelente ejemplo del patrimonio industrial. Un ejemplo que voy a contar en 4 fases importantes que se refieren a cualquier actuación que se realice en el patrimonio industrial. La fábrica de armas, que está situada en Toledo, en el plano que veis, el río recorre haciendo sus meandros toda la forma hasta que llega a la forma donde está la ciudad de Toledo elevada en una columna, y al abandonar la ciudad en La Vega está situada la zona donde se va a localizar la fábrica de armas de Toledo. La fábrica de armas de Toledo es un edificio ilustrado.
inicialmente. Un edificio que se construye a finales del siglo XVIII gracias al impulso del rey Carlos III, que llega a España y quiere promover una industrialización del país. Y uno de los aspectos que quiere introducir es la presencia de una fábrica de espadas. Y para eso le encarga a Sabatini la construcción de un edificio a orillas del río Tajo, aprovechando la energía hidráulica, la energía del agua. Es, por tanto, no solo un edificio, es toda una instalación que con un gran canal recorre toda la parte posterior, desde 500 metros antes, llega con fuerza para mover las ruedas, van a servir para afilar las espadas y las armas blancas que se van a fabricar allí en ese espacio. Un edificio de planta rectangular con dos grandes patios interiores, el primero de ellos un patio noble donde van a estar las salas de oficiales, los despachos de los directores, las presentaciones, y un patio posterior donde está la parte productiva, la parte que va a servir para la fabricación de las espadas. Esta es la maqueta que parece que el propio Sabatini construye de su edificio, con dos plantas en la parte delantera y una sola en la parte posterior. Un edificio, como veis, de planta rectangular, con esos alzados de gran sencillez que son está pasando del lenguaje barroco al lenguaje ilustrado. Un edificio que se inaugura, como dice, el elemento de la entrada en 1780, si bien será 6 años después cuando empiece a funcionar. Este es el edificio de Sabatini ya rehabilitado, con elementos nobles como la capilla, y que es la base de un proceso que va a ser transformador de todo un entorno geográfico, que es la construcción de una ciudad industrial. El primer elemento de esta fábrica es el planteado por la gran construcción de la fábrica ilustrada diseñada por Sabatini. A partir de ese momento empiezan a surgir toda una serie de pabellones, de naves que acompañan. Esta es la entrada ya en 1875, dos pabellones a los lados y el edificio Sabatini en su centro. La construcción de una presa de agua en la parte posterior, grabados que nos van documentando cómo era el edificio ya casi a finales del siglo XIX, un edificio que tiene que protegerse por la invasión francesa, y los distintos planos y documentos que tenemos presentan las fortificaciones que se construyen a la entrada de la fábrica de armas. Estos dos torreones construidos delante del edificio Sabatini y el perímetro todavía muy pequeño de lo que es el recinto de la fábrica. Pero ya a finales de ese siglo, principios del siglo XX, los planos de Ibáñez Ibero ya dibujan el edificio Sabatini y toda una serie de naves que van surgiendo a su alrededor, porque se supera la construcción de armas blancas a empezar la fabricación de cartuchería, de proyectiles, de pólvora, otros elementos. Pocos años después, la fábrica está integrada por el edificio Sabatini, toda una serie de naves, una gran calle paralela al río Tajo y un conjunto de estructuras que recorren el conjunto. Naves de gran sencillez construidas con fábrica de ladrillo, con algunos ornamentos en algunos casos, con intento de remarcar las cornisas, dientes de sierra, capitatas a los árboles. Elementos con estructuras metálicas roblonadas todavía que mantienen una imagen de una gran construcción fabril que va surgiendo poco a poco con los años, y cuando a mediados del siglo XX vemos esta imagen, el conjunto es una gran estructura, una estructura que tiene cerca de 50 edificios, está ocupando 200.000 metros cuadrados y que tiene cerca de 50.000 metros cuadrados construidos, saltado al otro lado del río, donde tiene los almacenes de la pólvora, los polvorines, que tienen necesidad de energía y para eso construye centrales como esta, edificios donde la ornamentación se va haciendo más rica, donde el conjunto cumpliendo ya una gran estructura, no solo de un edificio construido, sino de una ciudad industrial. Las estructuras recogen los manuales de la época en las construcciones de las cerchas, de los elementos de cubierta de la fábrica, elementos donde trabajan
una cantidad de hombres y de mujeres, especialmente en las zonas más peligrosas de las cargas, de los proyectiles, de las cargas de fulminatos. Se relaciona, como decía antes, al otro lado del río, donde están los almacenes de pólvora, los polvorines con este puente, y que empieza a construir esta gran estructura, esta ciudad industrial que se ve en la fotografía. Bien, a finales del siglo XX, en 1990, la fábrica ha perdido su utilidad, se decide su cierre y la Universidad de Castilla-La Mancha consigue que toda esta fábrica se trasceda a la universidad y sea la propia universidad la responsable de rehabilitarla y de reconvertirla. Se realiza un plan director donde decidimos qué edificios iban a ser aulas, qué edificios iban a tener espacios comunes como las bibliotecas, como las zonas deportivas, por la necesidad de una enseñanza que es educación física y deportes, edificios departamentales, laboratorios, y a partir de ahí comienza una transformación que trata de respetar la arquitectura industrial, de mantener la imagen de esas fábricas de ladrillo, las estructuras metálicas del interior. Las naves se convierten en aulas donde los pupitres y las pizarras conviven con esas estructuras antiguas de madera. Los edificios de laboratorios siguen en el interior de estas grandes naves industriales. Edificios como el Sabatini se convierte en un edificio departamental para despachos de profesores y para laboratorios. La parte posterior, la parte final, donde estaba el canal, se rehabilita y se mantiene una actuación muy respetuosa que deja los restos casi arqueológicos y se recupera ese canal de Carlos III. Edificios como el taller de cartuchería se convierte en la gran biblioteca. Este es el vestíbulo de la entrada a la biblioteca y esta es la sala de lectura, la gran sala donde sigue estando presente la arquitectura industrial con esas grandes estructuras de madera y los dientes de sierra. Edificios como el taller de aprendices se convierten en una instalación deportiva y la nave con sus estructuras metálicas se convierte en un espacio donde es posible la práctica y la enseñanza, la educación física. En algunos casos, y esto es interesante también, hay que añadir una nueva arquitectura. En este caso, en el taller de fundición, la parte de ladrillo nuevo que aparece es una construcción de un módulo acuático, de una piscina cubierta. Se construye en la parte nueva. Edificios como el Laboratorio de Investigación Medio Ambiente utilizan en el interior un lenguaje también industrial con este revestimiento de chapa y esos suelos de resina verde que siguen haciendo reconocible el edificio como edificio de arquitectura industrial. Un edificio como el taller de cartuchería de la entrada de la fábrica se va a convertir en una zona de un pequeño paraninfo y en otra de las salas. Esta actuación importante en la cubierta ser la cafetería comedor del campus universitario. Este edificio, que era el taller de material quirúrgico, se va a rehabilitar en este caso con un lenguaje utilizando el cristal en todos sus elementos y actualmente es la Escuela de Arquitectura del campus de Toledo. Un conjunto de naves que, como veis ya aquí, muchas de ellas prácticamente más de 30.000 metros cuadrados se han rehabilitado para estos usos universitarios, manteniendo la imagen industrial de sus fachadas y el interior. Un proyecto que incorpora también un tema muy interesante, que es la utilización de energías renovables, de energías limpias, con una planta de cogeneración, con bombas de calor agua-agua, con toda una serie de planteamientos de energías renovables, energía solar térmica y energía solar fotovoltaica. También una planta de tratamiento del agua con una gran depuradora, con una EDAR que da servicio a todo el campus universitario y que mantiene todo el conjunto. Más de 35.000 metros cuadrados rehabilitados, cerca de 38 millones de euros a lo largo de casi 10 años de trabajo. Eso acompañado un planeamiento urbanístico de un plan especial, define las condiciones y las características de la actuación de este conjunto, que ha pasado de ser esa fábrica de armas con esta imagen de los obreros saliendo del trabajo a esta otra imagen,
los alumnos de una fábrica de armas a una fábrica del conocimiento y de la ilustración. El conjunto está declarado bien de interés cultural como conjunto histórico, lo cual le da un nivel de protección y una calidad también desde el punto de vista legal importante al conjunto. Y por último, un aspecto que es importante. Surge la oportunidad de construir aquí cosas y el Plan General de Toledo dibuja la construcción de más de 1000 viviendas, suelo comercial, de toda una serie de actuaciones que iban a convertir este espacio en un espacio de desarrollo urbanístico especulativo. Hacer esas actuaciones en Toledo se exige la necesidad de estudios arqueológicos y curiosamente en todo ese territorio empieza a documentarse la existencia de lo que fue en su momento la ciudad visigoda, con la aparición de numerosos restos arqueológicos que hacen que toda esa actuación urbanística va a paralizarse, se acabe convirtiendo todo ese amplio espacio de más de 80.000 metros cuadrados en una zona protegida, en una zona dedicada a un proyecto que en aquel momento se denomina Toledo Visigodo y para el cual se desarrolla un plan director, el Plan Director de la Vega Baja. Un plan acota toda esa zona tan amplia, esta pequeña zona rodeada de blanco, es lo que es la antigua fábrica de armas y todo ese territorio en rojo es el territorio objeto de desarrollo, incluido la zona al otro lado del río. Un plan que va a proponer fundamentalmente el abandono de la edificabilidad en esa zona, se conserve como una gran zona arqueológica, que se proteja desde el punto de vista legal y que todo ese territorio sea un territorio de zona libre por varias razones. La primera razón porque es una zona arqueológica importante, es un territorio donde han aparecido restos de gran interés relacionados con la cultura visigoda, la que tenemos poca información. En segundo lugar, porque es un territorio desde el cual es posible valorar el paisaje de la ciudad histórica elevada sobre la colina. El valor paisajístico es fundamental también para mantener libre todo este territorio. Y en otro lugar, porque ello puede constituir un gran pulmón verde para la ciudad de Toledo, para el cual la ciudad industrial de la fábrica de armas rehabilitada y reconvertida en campus universitario es un motor y un elemento esencial. Un proyecto en el cual el patrimonio industrial ha sido un motor importante no solo de rehabilitación. Naciones Unidas nos concede el certificado de buenas prácticas por el plan director que hicimos de la Vega Baja, sino que ha sido un modelo de cómo se puede actuar, de cómo se puede recuperar el patrimonio industrial, cómo ese patrimonio industrial es capaz de colaborar a la recuperación de todo el entorno, todo un paisaje de la ciudad. Como decía el plan director de la Vega Baja, hay que dirigir el modelado de la Vega hacia un ensayo de ecología urbana, de vida cívica ecológica, donde se pueda combinar la presencia de espacios para la reflexión, la investigación y colaboración con espacios para el disfrute cívico de las presencias naturales. Un ejemplo de un proyecto de recuperación del patrimonio industrial puede ser atractivo porque supone un conocimiento importante de ese patrimonio con toda la documentación previa, con toda la elaboración de planimetría, de elementos que nos sirven para conocer el patrimonio, con un proyecto que conoce también la evolución y la transformación que a lo largo de los siglos ha tenido ese patrimonio, plantea una rehabilitación que observa los elementos esenciales de la industria, pero introduce nuevos usos que nos permiten mantenerlo vida y finalmente que es capaz de servir a la ordenación del territorio, a la valoración de las ciudades. Muchas gracias.
Súper interesante el video, espero les haya gustado a todos muchísimo. El profe Diego hace un maxi resumen en 15 minutos de todo este ejemplo de rehabilitación arquitectónica del patrimonio industrial. Aquí ya tenemos algunas preguntas, estamos revisando el chat tanto en Zoom como en YouTube. Nos hacen varias preguntas, profe Diego. ¿Cómo saber si un patrimonio inmueble está en deterioro y abandono, si tiene potencial como patrimonio arquitectónico o como patrimonio industrial? Bueno, yo creo que es una buena pregunta porque igual me atrevo a decir una cosa dura en un entorno de amantes del patrimonio. Hay veces que hay que asumir que hay elementos que han desaparecido o que pueden desaparecer. ¿Qué es lo que hace que un bien sea importante y que debamos conservarlo? Por un lado, yo creo que debe ser un elemento con importantes valores, sean históricos, sean culturales, sean construidos, de todas esas características. A veces hay pequeños edificios que tienen unos valores arquitectónicos muy reducidos, pero tienen una significación cultural importante para la comunidad donde se sitúan. Hay elementos que son excelentes ejemplos de lo que ha sido la práctica constructiva por sus estructuras, por sus formas de hacer. Todos esos elementos son los que debemos valorar a la hora de tomar la decisión de si aquello como comunidad, como sociedad, queremos conservarlo o no queremos conservarlo. En general, yo creo que es más fácil que no nos equivoquemos si pretendemos conservar las cosas. Ya tendremos tiempo o ya el tiempo acabará dándonos la no razón para eliminarlo, pero yo creo que en general debemos ser más conservadores que destructores de ese patrimonio y en principio valorar todo aquello que tenemos con las posibilidades. Hay casos particulares evidentes, es decir, claro, hay un tema que en ciertas partes del patrimonio industrial se plantea, que es la repetición de elementos. Es decir, hay veces que hay muchas piezas que son iguales y que se han repetido en distintos sitios. Es decir, en España hay, por ejemplo, un caso muy concreto. Después de la Guerra Civil se construyen lo que se llaman los silos, que son unas grandes estructuras de almacenamiento de grano para abastecer a la población. Se llegan a construir en toda España miles de esos elementos construidos. ¿Debemos conservar todos ellos? Bueno, probablemente debemos reflexionar sobre cuáles son los elementos significativos, cuáles tienen posibilidades de reutilización en unas determinadas zonas y en base a esos principios acabar tomando las decisiones que sean necesarias. Pero en general yo creo que es mejor equivocarnos por conservadores que por destructores. Desde el chat de YouTube nos pregunta Tania Sánchez, ¿cuál es la importancia de los hallazgos arqueológicos encontrados? Bueno, la importancia, no puedo entenderme demasiado con toda esa historia, pero la importancia es fundamentalmente doble. Por un lado, se trata de un yacimiento de una extensión muy importante, tiene muchas hectáreas de superficie, lo cual quiere decir que podemos estar en presencia de una estructura urbana grande. En segundo lugar, se trata de una estructura de una época de la que tenemos muy pocos referentes en España. En España sabéis que después de la dominación romana hay un momento en que se produce la invasión de los visigodos, que al principio es casi pacífica, pero que finalmente se acaban haciendo con el poder en todo el territorio español. Y tenemos muy poco conocimiento, muy pocos yacimientos, algunos de ellos significativos, pero en este caso parece que tenemos datos importantes sobre la presencia de la capital del reino, la celebración de concilios, de actividades dentro de eso. Y por otro lado, algunos de los elementos que presentaban, los restos que van apareciendo, y todavía son muy pocos, pero nos hablan de que allí hay un determinado poder
religioso y un poder político. Es decir, aparecían unas piezas pequeñitas que son lo que llaman los arqueólogos los ponderales, que son las piezas que sirven para establecer el peso de las monedas. Esos ponderales tienen unos de ellos inscripciones latinas y otro inscripción en griego. En ese momento el Imperio Romano ya está trasladado a Constantinopla y ya el imperio habla griego también en muchas ocasiones. O esa pieza de esas imágenes de la Virgen con el pozo. Hay piezas arqueológicas que nos dan referencias de que allí ha habido una ocupación por alguien que tenía un poder dentro de la ciudad. Su extensión, el periodo histórico al que se refiere y el interés de las piezas que están empezando a salir da un valor importante a todo el yacimiento. Por acá nos pregunta Julián Munar, ¿los nuevos hallazgos no limitan o restringen las construcciones futuras del campus universitario? No necesariamente, fíjate, vamos, en gran medida sí, y en gran medida lo que dice el plan director, que en España es una figura muy extraña, que tiene un valor legal muy limitado, es decir, el plan director lo hicimos con voluntad política de decir qué es lo que se quería hacer, pero es un documento que tiene un valor legal limitado. Pero en la fábrica de armas sigue quedando superficie todavía sin rehabilitar, que deberá abordarse en los próximos tiempos. Y por otro lado, el plan establecía un borde de contacto con la ciudad que debía consolidarse, que debería, y con la posibilidad de establecer spin-off, de poder establecer algunos centros de investigación. Y afortunadamente, con la estructura que tiene la Universidad de Castilla-La Mancha, la superficie que tiene definido el campus, entre lo que es el campus, todo el espacio que hay al otro lado del río, tiene ámbitos más que suficientes y no va a ser ningún obstáculo para su crecimiento. Por acá nos pregunta también Angélica Verdugo, ¿cómo aportó el plan director a la protección del paisaje cultural de la Vega Baja? Yo creo que de una forma fundamental, y lo decía muy rápido, muy deprisa cuando decía por qué el plan director propone que todo ese territorio de 70, 80 hectáreas, depende de hasta dónde queremos llegar, el plan director dice que quiere que se quede sin construcción, por razones varias. La primera de ellas, porque tenemos datos importantes para saber que la arqueología que hay allí tiene un interés, como comentaba anteriormente. Pero por un segundo, un valor también importante, y es que desde la Vega Baja de Toledo hay unas vistas de la ciudad tradicionalmente conocida como la ciudad histórica de Toledo, la ciudad que está sobre la colina, que es importante el mantener libre de edificaciones, porque esa es una protección, en este caso, del paisaje del conjunto histórico de arriba. Y por último, yo cuando hablábamos en Toledo en muchas ocasiones de esto, se me decían, pero ¿por qué vas a dejar en Toledo 70 hectáreas libres? Decía, ¿y por qué el Central Park en Nueva York ha dejado libre todo un gran espacio verde y resulta que ahora ese es uno de los elementos identificativos y uno de los elementos fundamentales de la ciudad? Porque también los vacíos, también los espacios libres son muy importantes en la ciudad, y el poder permitirnos el que ese espacio quede liberado de construcciones, yo creo que hace una aportación importante al conjunto de la ciudad de Toledo, tanto a lo que se conoce como el conjunto histórico sobre la colina, en este caso todo lo que va a ser el día que se acabe de excavar la Vega Baja, o el conjunto de paisajes de la ciudad. Nos están preguntando también en el chat qué importancia tiene poder nombrar como patrimonio industrial un ejemplo como Auschwitz. Si es todo este tema de murieron muchas personas se podría considerar patrimonio industrial, o definitivamente no tiene nada que ver y es más relacionado con el tema de un patrimonio cultural en general, pero no patrimonio industrial, o si definitivamente no lo declararíamos. Bueno, yo creo que la denominación de patrimonio industrial, yo en algún momento he dicho que abarca un amplio espectro de actividades y de cosas,
pero es verdad que en muchos casos se está extendiendo ese concepto a cosas que no son realmente patrimonio industrial y que merecen toda la protección. Yo qué sé, hablas en este caso de las instalaciones de ese campo, pero en muchos países, aquí en España se habla de toda la conservación de las trincheras de la guerra civil. ¿Eso es patrimonio industrial? Yo creo que puede ser un patrimonio etnológico, un patrimonio cultural en términos generales, pero no es un patrimonio industrial en el sentido de que le falta ese elemento esencial que yo decía, y es que hay una actividad productiva, hay una actividad del hombre en el ejercicio de la producción que no está presente en esos edificios, que tienen su valor, que deberán protegerse por su valor histórico, por su sentido para la comunidad, pero por otras razones distintas que no son las que la relacionan con el trabajo y con la producción que se ha realizado allí. Nos pregunta también Julián Nova desde el chat de YouTube qué entidad o dependencia del gobierno español se encarga de financiar este tipo de obras de rehabilitación patrimonial, ya que aquí en Colombia el presupuesto que se destina a esto es muy insuficiente. Bueno, el problema económico me temo que debe ser, en algunos casos, cuando hablamos de escalas, si yo digo, en la fábrica de armas hemos invertido 35 millones de euros o 40 millones, todo el mundo dice, qué suerte. Bueno, ese es el resultado de 10, 12 años de trabajo. Y, por otro lado, es la suerte, y de hecho es un caso que la Comunidad Económica Europea ha visitado en varias ocasiones y que yo se lo pongo como ejemplo de la rentabilidad de la aportación de los fondos europeos. Es decir, Castilla-La Mancha es una región que está dentro de los niveles más bajos dentro de la Comunidad Europea y que por eso recibe más fondos de los proyectos europeos. Prácticamente ese proyecto que yo os he presentado se ha ejecutado con un 75% de aportaciones de dinero europeo y un 25% de dinero que ha puesto la comunidad autónoma. Hay un valor también importante en este caso, y cuando hablaba de la conveniencia de buscar, de pensar bien la utilidad de ese patrimonio industrial, eso también tiene mucho que ver con cómo luego encontramos la financiación, porque va a depender mucho de qué va. En este caso, la ventaja es que la instalación de la fábrica se iba a convertir en un campus universitario y la universidad necesitaba ese espacio y, por tanto, el gobierno regional tenía el dinero para aportarlo para la universidad. Probablemente, si hubiésemos dicho que simplemente lo queríamos convertir en un museo o en un centro de exposiciones, igual no habíamos encontrado los fondos. También es importante, yo creo, pensar en esos usos para conseguir los recursos. Pero me temo que ese problema de encontrar el dinero suficiente para las cosas lo debemos tener en todos los países, cada uno en nuestra escala, pero está presente en todo el patrimonio histórico, en todos los sitios. Por acá nos pregunta Carlos Andrés Cruz, ¿cómo acercarse a la implementación de una norma complementaria que permita una planeación urbana en donde se protejan sectores donde se encuentre paisaje industrial? Bueno, yo creo que ese probablemente es uno de los problemas y de las apuestas que debemos tener cuando hablamos de patrimonio. Por lo menos es la apuesta que se está viendo en España en muchos casos. La gente se asusta y surgen grupos y colectivos que protestan porque van a tirar una determinada fábrica. Me acuerdo ahora del caso de Zaragoza, pero nos deberíamos haber acordado, cuando se estaba tramitando el planeamiento urbanístico,
de haber introducido esa fábrica dentro de los elementos a proteger y cuando llega el momento, igual que está ocurriendo no solo con el patrimonio industrial, incluso, no sé, un tema que está siendo recurrente en España en muchos casos, con el tema de la arquitectura contemporánea, de la arquitectura más actual. Cuando alguien decide tirar el edificio de un arquitecto conocido, famoso, todo el mundo se asusta, salimos en los periódicos protestando, pero el momento de abordar esas cosas yo creo que es el momento del planeamiento, el momento de establecer los criterios de protección previos de manera que tengamos un apoyo jurídico y un apoyo legal importante. Y en ese sentido, ese planeamiento urbanístico donde se valoren las zonas industriales, el problema, y hemos hablado de algunas cosas del patrimonio industrial, pero hablar de zonas industriales europeas donde se está produciendo un proceso de esa palabra extraña que los urbanistas han introducido, los geógrafos, como es la gentrificación, creo que nos daría ejemplos maravillosos de destrucción y de cómo un patrimonio industrial se ha arrasado en muchas zonas portuarias, en muchos entornos de poblaciones, de borde de ciudad, donde al final acaban considerándose más como elementos negativos que socialmente la gente apoya muy bien el que se acaben demoliendo y que se acaben rehabilitando porque resulta difícil entender. Por eso es bueno, yo creo, poner ejemplos positivos para que la gente entienda que se pueden hacer cosas buenas con el patrimonio industrial y que se pueden hacer buenas rehabilitaciones que generen valores importantes sociales y que no se entiendan simplemente que un bien que ha tenido un envejecimiento muy rápido porque ha cambiado con la tecnología de una forma muy rápida, es simplemente un bien a demoler y a destruir, ¿no? Son elementos que podemos conservar y que deberíamos mantener y si lo hacemos de forma hábil y de forma inteligente, acaban siendo elementos capaces de regenerar no solo el propio bien, sino de regenerar zonas de la ciudad, zonas de los territorios. Y en ese sentido, ese concepto de paisaje industrial es importante porque suelen ser instalaciones de grandes dimensiones que han tenido una incidencia grande en el territorio y que pueden ser unos buenos instrumentos para empezar a regenerar y a entender de manera distinta esas cosas. Esa respuesta reúne un poco la pregunta que nos hacía Sergio Hernández en el chat de Zoom, que dice, para catalogar como patrimonio estos bienes e inmuebles, muebles e inmuebles industriales, ¿qué porcentajes de esfuerzos se deben enfocar en retribuir a la naturaleza ese espacio que fue arrebatado en su momento por el patrimonio industrial o por la arquitectura industrial, sumado a los impactos ambientales que produce la actividad industrial misma y las dinámicas a través del tiempo? Sí, es una reflexión importante que se está planteando en muchos casos, porque es verdad que el proceso de industrialización con lo que significaba de progreso, con lo que significaba de creación de empleo, de mano de obra, ha permitido auténticas barbaridades medioambientales que hoy en día consideraríamos imposibles de hacer. Es decir, yo ponía un ejemplo de una fábrica de cemento de Villaluenga de la Sagra, pero en España hay varias fábricas de producción de cementeras donde hay movimientos vecinales que están reivindicando su demolición, porque son elementos que tienen un impacto visual negativo, han generado unos problemas de contaminación y de incidencia en el territorio realmente negativos. Entonces, son elementos también a tener en cuenta, es decir, no toda la producción de arquitectura industrial es buena y es necesaria conservar. Es decir, habrá momentos en los que tendremos que plantearnos que ha supuesto un error desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista paisajístico y que a lo mejor es bueno prescindir de ellos o rehabilitarlos de otra manera que generen esas cosas. Es decir, el ejemplo que ponía al final de paisajes industriales
de toda la zona del Ruhr alemán, son instalaciones fabriles que tenían una incidencia brutal en todo el territorio, fábricas de carbón, centrales térmicas que producían una contaminación importante. Bueno, al suprimirse el funcionamiento, digamos que gran parte de los efectos negativos se han eliminado, pero es un factor importante a tener en cuenta y en algunos casos puede ser un factor decisivo de cara a tomar soluciones que supongan la desaparición del elemento sin ningún problema, porque hay valores también importantes medioambientales que en algún caso pueden primar sobre los otros. Por acá desde la Red Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural, desde Boyacá, nos pregunta el vigía José Hernando Torres, ¿qué estrategias de divulgación y promoción han sido las más acertadas para las diversas comunidades académicas y del entorno para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural? Bueno, no sé, lo que pasa es que en este caso yo no conozco tanto el tema concreto que él plantea y bueno, pues es algo que probablemente él me tendría que dar la información suficiente y seguro que tiene una buena respuesta a la pregunta que me plantea, mejor que la que yo le podría dar, que desconozco el tema. Cosa fundamental e importante, como he intentado explicar, es decir, el conocimiento de la realidad, el acercamiento, la realidad social en la que se inserta son factores esenciales a la hora de tomar cualquier decisión sobre este patrimonio. Sí, es importante estos modelos de gestión y aquí es súper rescatable el tema de Toledo que con su plan director de la Vega Baja y además con ese modelo de gestión que tiene para la rehabilitación, que si tú no eres el profesional en rehabilitación, sino simplemente el dueño del patrimonio en particular, hablando de la ciudad histórica, pues hay un consorcio de profesionales, que es un consorcio, es una empresa público-privada, que permite hacer un modelo de gestión aparte y que permite una rehabilitación del patrimonio pues por manos de profesionales y también pues acompañando a esos propietarios que un poco se ven a veces afectados con esos temas y no pueden rehabilitar. Yo creo que yo estaría dos distinciones, Sandra. Es decir, estás refiriéndote a un tema que es importante y que funciona muy bien en Toledo, y es que en su momento se decide que el conjunto histórico, que es la ciudad, que está sobre la colina rodeada por el río Tajo, necesita un acuerdo institucional y se firma un acuerdo donde están el Ministerio de Cultura, órgano nacional, el Ministerio de Obras Públicas, la Diputación, el Gobierno autonómico, el Gobierno municipal y conforman una estructura que se llama el Consorcio de Toledo, que tiene unos recursos y que funciona para la rehabilitación de la ciudad. En el caso de La Vega es más complicado y probablemente yo he contado la parte bonita, no he contado la parte fea, pero sigue siendo un espacio. La fábrica funciona muy bien, como campus universitario tiene su actividad, sigue rehabilitando edificios con más o menos dinero, pero el problema del desarrollo de La Vega sigue siendo un problema que genera conflictos porque el caramelo de la posibilidad especulativa sigue estando ahí y no acaba de desaparecer, desafortunadamente, y no todas las inversiones se han reducido en la investigación arqueológica y probablemente necesitan un replanteamiento y un impulso desde el gobierno regional para seguir avanzando en temas que el plan director simplemente abría un camino, pero que se tiene que ir concretando en otras cosas. Pero el caso de la ciudad de Toledo sí que creo que es un buen modelo de cómo se ha llegado a poner de acuerdo a todas las administraciones que a lo largo de los años pertenecen a distintos partidos políticos y tienen las divergencias que tienen que tener, pero finalmente tienen una estructura de organización, una aportación de recursos y unos técnicos que dirigen ese organismo que son de alguna manera independientes de los otros poderes y que han contenido
una inversión continuada, que es uno de los elementos, yo creo, más importantes, el que haya un mantenimiento de la actividad. A veces no es tan importante como que nos lleguen 100 millones, como que me aseguren que me van a llegar 10, pero que los voy a tener durante 50 años. O sea, ya irán llegando. Eso me va a permitir planificar, organizar y hacer las cosas independientemente de que me gustaría tener más en cada momento. Pero el nivel de continuidad que ofrece el Consorcio de Toledo yo creo que es un buen ejemplo y una buena fórmula para actuación en las ciudades históricas. Y por acá la última pregunta de nuestro amigo Adolfo Arboleda. ¿Qué opinas de rehabilitar o de sostenibilidad? Y de sostenibilidad. ¿Cuál debería ser la opción? Y antes de que nos respondas, yo voy de una vez diciéndoles, por favor, todas sus preguntas que no hemos respondido. Les hemos dejado el correo electrónico vigiaspatrimonio.arquitectura.ugc.edu.co para que, por favor, a través de este espacio nos hagan las preguntas y las podemos responder. Sí, ya por completar esa información, Sandra, si alguno está interesado en concreto en el tema de Toledo, hay varias publicaciones que tenemos colgadas en la web de Academia Edu, que son de acceso libre. Y hay un libro que se llama 2 siglos en construcción, que recoge todo el desarrollo detallado con mucha información gráfica de planos y demás. Hay otro libro sobre la rehabilitación con criterios medioambientales. Es decir, hay mucha documentación que está de acceso libre y que podéis contactar perfectamente, por ejemplo, en esa historia. Por contestar, yo creo que lo primero que tengo que hacer es, en este caso, es saludar efusivamente a un buen amigo como es Adolfo, que compartió con nosotros algún curso de posgrado hace años y que vivió las experiencias de las 3 largas semanas que tuvimos en aquel momento. Yo creo que el planteamiento que dices de sostenibilidad, de exterior, debe ser un ingrediente esencial a considerar en los proyectos. Aunque lo he contado muy rápido, por ejemplo, en el caso de la fábrica de armas, nos planteamos algo que yo decía que probablemente sería difícil planteárselo en una promoción particular, en una promoción privada. Hay todo un sistema energético muy especial en todo el campus de la fábrica. Hay toda una serie de instalaciones de bombas de calor, de una planta de cogeneración, de una planta de absorción para producción de calor y frío. Hay paneles solares fotovoltaicos, hay paneles solares térmicos, hay una central de tratamiento de agua, de manera que todo el agua residual se recicla y se vuelve a utilizar. Es un criterio que es importante a introducir en la arquitectura rehabilitada y añade un valor que supone también un sentido de modernidad, de entendimiento de lo que queremos en nuestra cultura actual, que no es simplemente mantener esos elementos históricos antiguos, sino que somos capaces de introducir dentro de ellos una vida que está próxima a un entendimiento más ecológico, más sostenible de todo lo que es nuestra sociedad. Y en ese sentido también probablemente en una de las preguntas que hacían anteriormente, no solo en el propio planteamiento, sino en general en la presencia de esa arquitectura industrial, será un factor a tener muy en cuenta para tomar las decisiones que convengan respecto al mantenimiento o no mantenimiento y a las formas de conservación de ese patrimonio en el futuro. Acá alguien nos hacía una pregunta de qué es el Grupo de Vigías del Patrimonio. Esa sí la contesto yo, de la Universidad de la Gran Colombia. El programa Vigías del Patrimonio es un programa del Ministerio de Cultura que adoptan distintas instituciones, entidades o personas que quieren hacer estrategias de participación ciudadana por el patrimonio cultural. En nuestro caso, nuestro grupo lleva 19 años trabajando por el patrimonio cultural de los colombianos. Y pues nada, aquí a todos agradecerles esta
participación masiva que hubo en el evento, tanto en Zoom como en el canal de YouTube. Agradecerle de manera especial al profesor Diego por acompañarnos. Invitadísimo de nuevo, pues súper interesante, quedamos como todos a la expectativa de que nos contaras más sobre todo el tema de Toledo, cómo es ese modelo de gestión, y pues muchísimas gracias, abrazos especiales para ti, para todos los asistentes que nos conocemos hace tanto tiempo, y a todos los nuevos invitados, estudiantes que creo que están interesados en este tema tan especial que nos ha presentado el arquitecto Diego Peris el día de hoy. Gracias a vosotros de nuevo y encantado de haber compartido estos momentos con todos vosotros. Abrazos, abrazos para todos, nos dice por acá Adolfo. Bueno, muchas gracias a toda la participación, lo que les decía, la Red Nacional de Vigías, al Ministerio de Cultura, al Instituto de Patrimonio, en especial, en particular, a la Universidad de la Gran Colombia y a todos estos estudiantes que están hoy conectados con nuestro tema. Y lo que les decía, por favor, déjennos sus preguntas a través del correo electrónico, se las estaremos respondiendo, vigiaspatrimonio.arquitectura.ugc.edu.co. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao. Gracias.